Así que yo le invito a que vaya en su Biblia hasta Hechos capítulo 12. Vamos a estar leyendo los últimos versículos desde el versículo 20. Hechos capítulo 12, versículo 20 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El Señor añada bendición a su palabra. Venimos, mis hermanos, de ver lo que el capítulo 12 nos muestra de cómo ahora este Herodes Agripa emprende en contra de la iglesia. Ya vimos el maltrato a la que la iglesia fue sometido. Vemos también entonces cómo la iglesia oraba en respuesta al sufrimiento, a las persecuciones, oraba por sus líderes, y vimos también cómo Dios obró en forma sobrenatural, liberando a Pedro de la cárcel y permitiendo que él regresara entonces al seno de la iglesia. Hoy, mis hermanos, vamos a ver esta parte final, pero no quiero que la contemplemos desconectada de lo que hemos visto en los sermones pasados. Este sermón tiene como título: el celo y la protección de Dios sobre la iglesia. El celo y la protección de Dios sobre la iglesia. Y será ese el mismo bosquejo que vamos a desarrollar, por lo tanto lo vamos a dividir en dos: el celo de Dios y la protección de Dios sobre la iglesia. Serían los dos puntos que vamos a tratar. Y sin mayores preámbulos, entonces pasemos al punto número 1. Veamos el celo de Dios. Recordando, mis amados hermanos, que la iglesia está siendo perseguida grandemente, puesto que se había agudizado. Ahora ya no era la persecución por parte de los sacerdotes, sino que el poder gubernamental en cabeza de Herodes estaba en contra de los cristianos. La iglesia había sido fuertemente atacada porque sus líderes habían sido entonces dados, en este caso, de muerte. Ya hablamos del primer apóstol que muere entonces a manos de este Herodes. También vimos entonces cómo es tomado prisionero Pedro, encarcelado con el propósito de también darle muerte, pero que se espera a que pasen las fiestas, esas fiestas sagradas, para darle paso entonces y ejecutar a Pedro. Por la intervención divina ya vimos que Pedro es liberado, huye de aquel lugar, desatando con esto la furia de Herodes, quien hasta este momento creía, él consideraba que tenía todo el poder para aniquilar a aquellos que los sacerdotes no lo habían podido hacer. El ataque que iba a propinar en contra de la iglesia, según lo que pensaba Herodes, iba a ser de verdad de muerte. Ahora vamos a notar que el relato del libro de Hechos registra lo que sucedió después de esa liberación tan milagrosa de Pedro. Y yo quiero, mi hermano, que analicemos un poco esos eventos a manera de contexto a lo que hemos leído el día de hoy. La mayoría de nosotros podría pensar que se tratan de circunstancias libres,
Pero lo que vemos nosotros es que cada uno de los momentos que la iglesia vive y que nos ha enseñado eso, este libro, están siendo guiadas por Dios. Dios dirige tiernamente a la iglesia. La mano de juicio de Dios ahora se va a hacer evidente. Ya los impíos habían atacado. Pero ahora veremos en este relato cómo el celo de Dios por su pueblo, por su iglesia, castiga a aquellos que pretenden destruir a su iglesia. Este celo vamos a verlo en la muerte de los soldados primero y luego vamos a verlo en la muerte de Herodes. Así que para este primer punto quiero que a manera de subdivisión veamos primero la muerte de los soldados que nos registra el versículo 16. Hechos capítulo 12, versículo 16 en adelante, cuando dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Es evidente que la historia está conectada. No podemos nosotros desligar, en este caso, la muerte de los soldados y la muerte de Herodes de lo que sucede anteriormente, del ataque que primero ellos dirigieron en contra de la iglesia. No podemos nosotros decir que se trata simplemente de acciones o, digamos, circunstancias sin ningún control, de ninguna manera. Podemos nosotros ver primeramente a Pedro, que cuando está frente a la iglesia, aquellos que primero dudaron en abrir, pero cuando está en medio de ellos les hace dos peticiones. La primera es que hagan silencio, es lo primero que Pedro pide. Y es natural, puesto que él acaba de salir de la cárcel, él entra y pretende estar en ese lugar en forma silenciosa para que los soldados y el mismo Herodes no lo capturaran. Entonces él pide que hagan silencio. La felicidad de los hermanos de la iglesia local era evidente, puesto que todos se llenaron de gozo al ver en este caso a Pedro. Había entonces expresiones de júbilo, pero estas podían de alguna manera entorpecer lo que estaba ocurriendo. Es la razón por la cual Pedro pide que hagan silencio. Y la segunda es que ante este maravilloso milagro, Pedro pide que sea contado a la iglesia, para consuelo de ella misma. Y nosotros debemos considerar esto, puesto que la iglesia local de Jerusalén había sufrido en este caso el martirio de su primer apóstol. Ahora ya muchos esperaban el martirio de Pedro. Ahora, después de esta liberación, Pedro pide que la iglesia conozca, para consuelo de ella, cómo Dios obra en esta forma tan gloriosa, liberándole de la mano de Herodes. Él pide que se le cuente a Jacobo, y debemos deducir inmediatamente que no se trataba del primer apóstol martirizado, porque ya había muerto. ¿Quién es entonces este Jacobo al cual Pedro le dice que se le cuente? Lo que entendemos es que se trataba de Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los evangelios mencionan que no creía en el Señor mientras él estaba en ejecución de su ministerio público. La Biblia nos habla de cómo los hermanos, hablamos de los hermanos parientes, hijos de María. Estos hermanos no creyeron en el Señor. Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Si usted analiza lo que dicen los evangelios, es más, en el particular Jacobo creía que el Señor estaba loco,
que sus predicaciones y todo lo que hacía era producto de la locura. Por la Escritura nosotros entendemos que mientras el Señor desarrollaba su ministerio público, no tuvo apoyo de sus hermanos, de los hijos de su madre. Pero también nos muestra la Escritura que después del Señor resucitado, este Jacobo, este hermano, recibió la visita de nuestro Señor Jesucristo estando en esa condición de resucitado, y fue en ese momento donde creyó en él. Esto nos lo enseña 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 hasta el 8. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Note que separa a Jacobo de los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Es evidente entonces que la conversión de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hechos, se hizo tan evidente que cuando el libro empieza a contar de quienes ya se reunían como la iglesia local, Jacobo estaba también con ellos, hablando de los hijos, en este caso de María. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces el libro de hecho nos muestra ahora a los hermanos del Señor Jesucristo sí siendo creyentes, siendo entonces parte de esa iglesia local de Jerusalén. Este Jacobo pasó a ser un oficial de la iglesia de Jerusalén. Y es la razón por la cual Pedro lo menciona a él separado un poco de la iglesia. Note que lo que Pedro dice es que por favor le cuenten a Jacobo y a los demás, hermanos, estableciendo entonces que este Jacobo tenía una posición para con la iglesia. Era entonces un líder, era el obispo de la iglesia de Jerusalén, que iba a través de esta noticia consolar a su grey. Recuerde algo particular, mi hermano, que cuando en los eventos que está narrando el libro de Hechos, podemos ficharlo entre el año 42 y el año 46 después de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, desde su muerte en el año 33 hasta el 46 han pasado 13 años. La iglesia ha venido creciendo. Aquellos que eran parte de la iglesia local se fortalecía, así que llevaba más de 10 años en su formación. Al colocar Pedro a Jacobo entonces encabezando la lista, está reconociéndole como una figura de la iglesia. Cuando Pedro relata los acontecimientos de su conversión, el apóstol Pablo relata los acontecimientos de su conversión a los hermanos de Galacia, establece también que Jacobo tenía una posición exaltada o puesta como líder por encima de los demás hermanos de la grey. En Gálatas capítulo 1, versículo 17 hasta el 19 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero mire lo que dice el versículo 29. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Dice, a Pedro solamente, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, claramente, antes de iniciar su ministerio público, el apóstol Pablo fue hasta Jerusalén y tuvo una entrevista entonces con Pedro y tuvo una entrevista con Jacobo, el que era el obispo de la iglesia de Jerusalén y que él identifica claramente como el hermano del Señor.
La Iglesia Católica Romana se rehúsa a creer en la conexión filial entre Jacobo y el Señor Jesucristo por ir en defensa de la eterna virginidad de María. Y los pocos que aceptan que sí había una condición filial afirman que en realidad Jacobo era hijo de José de un matrimonio anterior al matrimonio entre José y María. Pero basta echar una mirada a los escritos, al texto bíblico y entender que este Jacobo era hijo de María, pues el texto de hecho nos dice, y María con sus hijos, con los hermanos del Señor. Si nosotros también revisamos un poco la historia dentro de los padres de la iglesia, aquellos obispos que después de los apóstoles vinieron a dirigir la iglesia, encontramos claramente que se reconocía a este Jacobo como el hermano del Señor y a este Jacobo como el obispo que estaba en la iglesia de Jerusalén. Por citar solamente un ejemplo, en las cartas epigráficas del siglo IV de Clemente de Alejandría, él dice lo siguiente. Él dice, y Jacobo, el obispo de obispos, que gobernaba la Santa Asamblea de Jerusalén, la Santa Asamblea de los Hebreos. Entonces, era reconocido Jacobo como el obispo de la iglesia. Por eso es que vemos a Pedro pidiéndole a la iglesia, a los que estaban orando, que contaran a Jacobo el milagro. Esto nos libera de la confusión que puede haber en el relato de presentar primero la muerte de Jacobo y luego la petición de hablar con Jacobo. No era el mismo en todo caso. Ahora, al día siguiente de la liberación de Pedro, en medio de la guardia que ya nosotros hablamos en el sermón pasado, que se trataba de 16 soldados que puso a Agripa a custodiar, en este caso, a Pedro. Estaban entonces recordemos, dos estaban encadenados a él. Y habían dos celdas contiguas. Por lo tanto, estaba el encadenado y tenía que pasar por dos primeros puertas enrejadas para poder salir libre. Pero al día siguiente, Pedro no estaba allí. Así que podríamos nosotros pensar qué sucedía o qué pasaba por la cabeza de esos guardias. Que la noche anterior estaban amarrados a Pedro y al día siguiente Pedro no estaba. Aunque estas personas, aunque los guardias que estaban allí amarrados a Pedro se hubiesen quedado dormidos, no habría explicación para poder nosotros comprender y ellos comprender cómo él fue liberado. Cuán indescriptible e incomprensible es el operar de Dios, mi hermano. Él protege a su pueblo, librándole de dolores en algunos momentos, pero también permitiendo en otros que el dolor venga y moldee la vida de la iglesia. Él es soberano en determinar entonces cuándo utilizar su mano para de alguna manera aliviar las cargas de la iglesia y cuándo utilizar su mano para también imprimir en ella eso que necesita para ser formada en su carácter a través del sufrimiento. Aunque vemos el carácter soberano del Señor en cada una de las dificultades que enfrenta la iglesia, esto no quiere decir de ninguna manera, mis amados hermanos, que nuestro amado Dios, que nuestro amado Salvador sea indiferente ante el sufrimiento que la iglesia vive. Es muy importante que entendamos cuán equilibrado es Dios en este sentido. Es Él el que está orquestando todas estas cosas, es cierto, pero es indiferente Dios al sufrimiento que vive la iglesia por parte del ataque del mundo, de ninguna manera.
Dios no es indiferente ante el sufrimiento de la iglesia, y mucho menos Él da la espalda al dolor que vive su amada novia. Y de ninguna manera dará por inocente a aquel que maltrate a esa amada novia. Un buen texto que resume esta verdad está en Mateo capítulo 18, versículos 6 y versículo 7. Y recuerde que es el mismo Señor quien dice estas palabras: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Él no es indiferente al sufrimiento de la iglesia. Aquellos que sometieron a cautiverio a Pedro, aquellos que atacaron a la iglesia, ahora tendrían que comparecer ante el mismo Herodes Agripa. Recordemos que bajo la legislación romana, los guardias de las prisiones debían responder por los prisioneros con sus vidas. Pedro libre significaba para ellos, para 16 soldados, la muerte. Y no poder dar una explicación convincente, porque no la había, no podían hacerlo. Este fue el temor del carcelero de Filipo, recuerden, que nos habla Hechos 16:27, cuando dice: despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era esa la razón entonces por la que este carcelero también procuró su muerte, para que esta ley no viniese sobre él y sobre su familia. Ahora la noticia llega a los oídos de Agripa de que Pedro, el que él pidió custodiar fuertemente, no se encontraba allí. Va hasta aquel lugar y el texto nos dice que buscó completamente, dice el texto que Agripa buscó, pero no encontró. No estaba en la cárcel. Pedro no estaba en la cárcel, Pedro no estaba ya en Jerusalén. El texto nos dice que él se fue a otro lugar. Para Agripa esto era inaceptable. Aunque la guardia hubiese presentado cualquier tipo de excusa o explicación, no había ninguna. En realidad, la mano del juicio del Señor en este caso se muestra tomando las leyes romanas para impartir castigo en aquellos que atacaban la iglesia. Aún utilizando al mismo Agripa con sus mismas leyes, Dios impartía en este caso condena y juicio sobre estos hombres. Dice el texto, versículo 19, más Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Cualquiera de nosotros podría pensar que el juicio de Dios solo se dirigió en este caso a los soldados, puesto que la vida misma de Herodes sigue adelante en aparente tranquilidad. Pero sigamos adelante en este punto, viendo el celo de Dios ahora en la muerte de Herodes. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Herodes, lleno de ira por la fuga de Pedro, quita la vida entonces de los soldados sin ninguna clemencia, y la vida de este hombre parece, como decía hace un momento, seguir su curso natural. Ahora Lucas, el autor del libro de Hechos, se va a detener a relatar un suceso que cualquiera de nosotros podría pensar que no tiene cabida, que no tiene nada que ver con el contexto mismo. Él explica un hecho cotidiano
cotidiano de la vida gubernamental de este Herodes, de su oficio, en este caso, como rey. En el texto que leíamos hace un momento, se nos menciona específicamente en el versículo 20 que vienen representantes de Tiro y de Sidón a hablar con Herodes. Ahora, ¿qué sucedía en este caso de Tiro y de Sidón? Estas dos ciudades no tenían la libertad de abastecerse del grano tan apreciado que había en Jerusalén. Ahora, aquí nuevamente debemos regresar a algo que vimos en capítulos atrás. Recordemos que cuando se hablaba de la iglesia de Antioquía, se nos dijo que visitaban ese lugar también unos profetas, y entre ellos estaba uno que se llamaba Agabo, y Agabo profetizó una hambruna. Es la razón por la cual en este mismo momento se está viviendo una hambruna, y Tiro y Sidón van hasta donde Herodes a pedir que por favor él les suministre de alimentos. Al parecer, estas dos ciudades tenían entonces, o pesaba sobre ellos de alguna manera un embargo de parte de Herodes Agripa, que ellos no podían comercializar. Y la intención de ellos es traer paz, de allí que el término lo diga, paz entre ellos para poder comercializar nuevamente y de esa manera suplir esta necesidad que ellos tienen. Tiro y Sidón acuden a la artimaña tan vieja del soborno para poder de alguna manera lograr su objetivo. El texto dice que Blasto, un oficial, uno que estaba cerca en este caso de Agripa, es sobornado para que él intervenga en este asunto. Al parecer, lo que hizo Blasto sí sirvió en el sentido de que Herodes decide escuchar públicamente a los representantes de Tiro y Sidón en un debate público frente a toda la comunidad. Esto, aunque nuevamente les digo, parece inconexo, parece que no tiene sentido dentro del relato, vamos a ver cómo Dios va dirigiendo todo para mostrar su celo para con la iglesia, y en particular en derramar ira con este hombre. Así que imaginémonos por un momento lo que sucede. Se levanta en la mañana entonces Agripa y convoca un debate público. Está el pueblo, los embajadores de las ciudades en cuestión, la alta corte. ¿Y qué hace Herodes? Haciendo alarde de toda su grandeza y de todo su poder, viene entonces ahora delante de estos hombres a entrar en un debate público y empieza su discurso. Él está vestido de grandeza, como dice el texto, se coloca su túnica real, se sienta en su trono, todo vestido de poder, y habla con aquella autoridad que considera que él tiene para legislar el pueblo y para aún determinar entonces el destino de los que son incluso cristianos. Cuando Herodes empieza a hablar públicamente, el pueblo grita al escucharlo: voz de Dios y no de hombre. Y yo quiero que entendamos esto. Debemos comprender lo que el pueblo está haciendo. El pueblo consideraba que en el discurso que estaba dando Agripa no era ni siquiera un hombre el que estaba hablando, que era un Dios el que estaba allí, que el que los estaba legislando era en realidad un Dios en medio de ellos, que veían su grandeza, que al escuchar sus palabras reconocían que Él era todo lo grande y que se debían postrar ante Él como Dios. El pueblo alabó a Herodes públicamente.
Este suceso ha sido fichado en la historia. Y por citar solo un ejemplo, Josefo escribe en su libro Las Antigüedades exactamente este relato. Y él dice lo siguiente, cito sus palabras: Herodes entró a la arena al amanecer. Estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata. Cuando los primeros rayos del sol dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo de la luz del sol. Inmediatamente sus aduladores gritaban diciendo a él como un dios: sé propicio a nosotros, Herodes. Si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de aquí en adelante reconoceremos que tú eres más que un simple mortal. Y Herodes no reprochó eso. Tanto Lucas como Josefo el historiador describen el mismo acontecimiento y el mismo suceso: un pueblo alabando a un hombre por lo que salía por su boca. El pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Delante de la multitud, aquel que estaba en pie hablando y creyéndose un Dios con toda su grandeza fue reducido a una repugnante muerte. Ante los ojos de los que estaban allí presentes, de la carne misma de Herodes empezaron a salir gusanos, tantos como para devorar toda su carne vivo. Lo que los que estaban allí presentes contemplaron era una escena de verdad asquerosa. Herodes, que sentía que era el grande, que atacaba a la iglesia, que podía propinarle un duro golpe, que procuraba acallar a los siervos de Dios, ahora está siendo silenciado públicamente, delante de todos. Job capítulo 34 versículo 11 dice: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Muchos son los que se han levantado en contra de la iglesia, mi amado hermano. Muchos son los que han intentado procurar y propinarle dolor a la iglesia, azotando a la amada del Señor. Y Dios les ha permitido a muchos seguir viviendo. Pero esto no debe ser malentendido, porque decíamos hace un momento, el Señor no es indiferente a los maltratos que se le propina a su amada. Él no va a quedarse quieto, mi hermano, porque eso lo haría él entonces un mal esposo, y él vendrá en rescate de su amada. Pensemos en lo que decía el profeta Zacarías cuando hablaban del maltrato de los otros pueblos para con el pueblo del Señor en Zacarías 2:8. Porque así dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. De esta misma verdad habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menosprecéis a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 10. ¿Podrá parecer, mi querido hermano, podrá parecernos que la mano de Dios no está sobre la iglesia cuando viene el sufrimiento, los ataques y la persecución? Pero este hecho en particular debe llevarnos al reconocimiento que nunca Dios ha dejado de cuidar a su pueblo, y que Él pagará conforme a las obras de aquellos que vienen en contra de los que son suyos.
Podrá incluso parecer a muchos que escenas tan espeluznantes como estas no son propias de un Dios. Pero recordemos que Él claramente ha establecido que no solamente es amor, sino fuego consumidor. No debemos olvidar de ninguna manera que aquella por la que murió el Señor en la cruz ha sido puesta en una posición en razón al sacrificio de Cristo. Y desmeritar entonces a la iglesia sería desmeritar a esa misma obra que Cristo ha realizado. Pero pensemos entonces en ese gusano que comía la carne de Agripa, que lo iba a hacer hasta consumirse delante de todas las personas. Y cualquiera de nosotros podría decir: ¿podrá haber un castigo peor que el de Agripa? Pensemos por un momento en aquello que claramente la Biblia enseña acerca de aquellos que vivirán a espaldas de Dios y llegarán al día del juicio. Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Dios prometió eso desde la antigüedad. Y el Señor, en uno de los textos que habla acerca de la iglesia y de atacar a la iglesia, de aquel que ataca a su pueblo, Él habla de juicios también, y de gusanos y de un sufrimiento eterno. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 44. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, no podemos desconectar el pasaje. El versículo 42 nos dice generar tropiezo para el otro. Y luego dice: si tu mano te fuese ocasión de caer. Si pecas en contra de un hermano, si pecas en contra de uno de los pequeñitos, si vienes en contra de ellos, mejor te fuere no haber nacido. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Claramente entonces, en un sentido escritural, el juicio que vino sobre Agripa no es otra cosa sino la antesala que sufrirán todos aquellos que vivan a espaldas del Señor. Pero Agripa sufrió por un tiempo hasta morir. El gran dolor y la gran pena del juicio del Señor es que tiene un carácter eterno. Su gusano no muere. Herodes, el que pensó destruir a la iglesia cristiana, se estaba enfrentando al mismo Dios. La iglesia no será derrotada ni por Herodes, ni por 1000 Herodes, ni por 1000 imperios, pues es cuidada celosamente por el omnipotente Dios, mi hermano. En Jeremías 1:19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Es la certeza en la que descansa la iglesia del Señor. Bien, entonces vemos el celo de Dios al darle muerte y permitir la muerte entonces y dirigirla para los soldados y para el mismo Herodes Agripa. Pero pasemos entonces al último punto: la protección de Dios. Qué maravilloso contraste nos muestra este texto. Dice pero, claramente está conectado. Pero, versículo 24 de Hechos 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Note la intención entonces de esta porción al establecer ese contraste cuando dice pero. Después de ver la forma tan repugnante en que muere Herodes, de esa condición de destrucción divina que Dios mismo es el que establece y dirige, pasamos a la más grande expresión de protección de parte de Dios. Esa protección se hace evidente de tres formas en el pasaje. La primera es el énfasis que hace en la palabra. Note que no dice, pero la iglesia crecía. Dice, la palabra crecía. Por lo tanto, hace un énfasis en que si hablamos de protección de Dios, no hay mayor protección para la iglesia que Dios permita que su palabra sea exhibida en ella. Esa es la mayor protección. Miren, la vida misma de la iglesia está en la palabra. No hay palabra, no habrá vida. Aunque estemos llenos, aunque estemos de verdad sin asiento, si no hay palabra, será un lugar muerto donde se reúnen solo eso, muertos a escuchar nada. Debe estar la palabra. Sin ella la iglesia está muerta. Sin ella en realidad no es la iglesia. Mientras la palabra permanezca es porque el Señor sigue protegiendo a su pueblo. Pero si la palabra es quitada es porque está desprotegida ese lugar o está desprotegido ese lugar. Lo segundo es que la palabra crece, dice que crece. En este particular no dice que ellos crecían numéricamente, sino que la palabra crecía. ¿Cómo puede crecer la palabra, mi hermano? Pensemos por un momento en el contexto. Se le había dado muerte a un apóstol que predicaba públicamente. Al pensar que la palabra crecía, quiere decir que Dios levantaba nuevos hombres para que siguiesen predicando la palabra. El Señor permitía que nuevos hombres se levantaran y predicaran. Por eso la consecuencia natural es que la palabra se multiplicaba. Se comunicaba de uno a otro. Nuevos hombres que se sumaron a la exposición pública del Santo Evangelio. Podrían haber dado muerte a una docena de predicadores, pero Dios multiplicaba a eso 20 veces más. El Señor jamás se va a quedar sin sus siervos para que sigan predicando el Evangelio. Hasta el momento que Él venga, habrá un remanente fiel que predique la palabra. Mi hermano, no hay mayor evidencia de que Dios protege a su iglesia que la palabra. Podríamos considerar que la protección de Dios se trata en librarnos de enfermedad. Pero esto no es así, puesto que muchos se enfermaron y murieron. Podríamos pensar que el Señor nos libraría de tribulación, pero muchos murieron en las cárceles. Pero la palabra del Señor sigue creciendo. Él sigue protegiendo a su pueblo, mi hermano. Todo esto evidencia de cómo Dios protege a su iglesia. No todas las veces el Señor sacará a sus siervos de la cárcel, pero todas las veces el Señor permitirá que se predique su palabra, ella haga o cumpla el propósito para el cual fue enviada. No todas las veces el Señor librará de martirio a sus siervos, pero siempre podemos estar seguros que el Señor va a fortalecer cuando su palabra es predicada. Su palabra seguirá creciendo, seguirá siendo multiplicada en este mundo para salvación de los que son pueblo de Dios. Atesoremos esa protección de Dios, mi hermano. Entendamos que ella radica en el crecimiento y fortalecimiento de la palabra. Demos gracias al Señor